Empezamos a grabar. Esta es la clase de política y ciudadanía, poder. Mirá, Michel Foucault. Tampoco tanto. No te sale. es formal, tampoco tan formal. No te sale, no te Un sale. saludo para todos los subs. Sí, sub. Bueno, escuchá, para todos los sub 15. Escúcheme una cosa. No, qué buen chiste, por Dios. Muy malo. Voy a compartir pantalla, porque volvemos a la filmina, al PowerPoint. El que habíamos empezado a ver la clase pasada. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bien, que esto ¿Cómo ya no lo subí al Classroom. Bien. Foucault. De verdad es el tema que más me gusta. ¿Por qué es el tema que más me gusta? Porque No sabemos. es uno que nos interpela mucho nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de transitar por esta vida, y de cómo me ayuda un poco más a pensarme a mí mismo. Digo, habíamos hablado de la normalidad y la locura. Buen día, Facu Jara. De la normalidad y la locura como temas centrales en Foucault en la década del 60. ¿Qué va a decir en estos libros? Foucault básicamente, y esto ya lo desarrollamos en la clase pasada, nos dice que lo normal no es algo que se dé por naturalidad, sino que es construido por las personas. ¿Qué es normal y qué no lo es? Depende de en qué época estemos y en qué lugar estemos. Y para trabajar estos temas, a mí me gusta mucho poner o traer el tema de género a consideración, ¿no? Yo les había dicho que Foucault era homosexual, que Foucault había sufrido formar parte de lo no normal. Y cuando hablamos de género, cuando hablamos de esa verdad construida que dice Marqués, quienes están en derecho lo han visto, ¿no? Dentro del género podemos decir que nacemos con un sexo determinado, ¿verdad? Nacemos varones, nacemos mujeres, machos, hembras, ¿no? Con cierta biología que nos diferencia. Ahora, depende del lugar y del año en el cual nos haya tocado nacer, para que esa forma de biología tenga o se le exija una forma de expresarse en castellano. No es lo mismo ser mujer hoy acá que ser mujer hoy en Irán, donde hay un montón de cuestiones que tienen que cumplir para mostrarse ante la sociedad como mujeres. Tienen que ir con el velo, o sea, cara tapada, no pueden mostrarse porque solamente sus esposos pueden verlos porque son consideradas propiedad de sus maridos. ¿Con quién estás hablando, Nina? Nina, te veo mover la boca así y acá no sale ningún sonido. Bueno, no es lo mismo lo que acá se considera ser femenina que lo que consideraba ser femenina hace 100 años en este mismo lugar. Hay cosas que ustedes pueden hacer por ser mujeres que no se podían hacer antes. ¿A dónde voy con esto? Que esa normalidad, ese deber ser, lo llamamos género, en este caso. Lo que las mujeres tienen que hacer, lo que deben mostrar a las sociedades para ser reconocidas como femeninas. Eso es cultural, diría Marqués. No es natural, es político. Nuestros roles en la sociedad, según el sexo con el cual nacimos, lo que podemos y no podemos hacer, lo que podemos y no podemos vestir, nuestras aptitudes, fíjense, están determinadas por la política.
es decir, por la cultura, por lo que esa sociedad considera. Si yo nazco varoncito, seguramente voy a ser más intrépido, voy a ser más explorador, más racional. Si nazco mujercita, seguramente voy a ser más emocional, más afectiva, porque eso es lo que las sociedades demandan o creen que tenemos de características simplemente por esa diferencia biológica. Es decir, nuestras sociedades construyen sobre nosotros formas de ser, porque nos exigen esas formas de ser. Uy, son un moco fuerte ahí. ¿Qué le pasa a una nena que a los 3 años ya quiere jugar a la pelota? Elige los deportes de contacto antes que jugar con las muñecas. ¿Cómo la ven sus compañeritas? Un nene que quiere ser bailarín desde chiquito, ¿cómo lo ven sus compañeritos? Lo van a ver como algo anormal. Y a lo anormal lo sancionamos. Y ahí lo que nos pasa es que son nuestras libertades las que se van a ver acotadas, donde lo que queremos hacer para no ser sancionados por nuestra sociedad tiene que ajustarse a lo que la sociedad dice que podemos hacer según nuestro sexo. Fíjense cómo la construcción de normalidad de nuestra sociedad afecta claramente nuestro estilo de vida, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de ver a nuestros pares y nuestras propias libertades. Ahí está. Ahora, dice Foucault, ¿cómo se construye esa normalidad? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? ¿Qué es esa normalidad? ¿De dónde salió? Bueno, el poder, los sectores que concentran mayor capacidad de ejercer su influencia sobre el resto, esos sectores que tienen la posibilidad de transmitir un discurso sobre la vida y llegar a muchos, esos sectores van construyendo lo que es verdadero. Dice Foucault, la razón, la ciencia, es un sector de poder. Si la ciencia dice que vos estás loco, anda a comprobar lo contrario. Estás loco. Si la ciencia dice que estás enfermo porque sos varón y te gustan los varones, estás enfermo. Anda a comprobar lo contrario. El discurso es el relato sobre las cosas, sobre la vida. Si vos podés construir un discurso y transmitirlo a muchas personas, vas a estar ejerciendo poder. En ese ejercicio de poder, imponés tu verdad. Fíjense cómo vamos a otro concepto que es verdad, que no es la verdad, sino tu verdad. Imponés tu verdad. Estás loco porque te gustan los varones. Estás enfermo, estás tomando decisiones erradas. Eso es lo que pasaba con Foucault en su época. Se creía que la homosexualidad era una enfermedad. Era una enfermedad de la mente, que la mente tomaba malas decisiones, elegía lo incorrecto, lo anormal. Entonces, si elegís mal, puede curarte, porque es un problema de elección. Y es así como había clínicas donde se sometía a los homosexuales a un montón de tratamientos para intentar revertir ese mal funcionamiento cerebral que los llevaba a elegir cosas erróneas. Bueno, hoy sabemos que no es una enfermedad. Hoy sabemos que ni siquiera es una elección, ¿no? Porque, digo, ¿cuántos de ustedes pueden elegir qué personas les gustan y qué personas no les gustan? Dígame, ¿quién eligió qué personas les gustan? Nadie. Nadie. Yo no elegí. Vos mismo. Yo nunca elegí, bueno, me va a gustar esa persona que después terminó siendo mi esposa. No, simplemente me gustó. De otra manera, no existiría este trío que generalmente que se suele suceder, que es
enamorarte del novio de tu mejor amigo. Enamorarme de la novia de mi mejor amigo. Nadie lo puede querer a eso, pero pasa. ¿No? Cuando hablamos de gustos, no hablamos de elecciones. Nos gustan las personas. Nos gusta el otro, la otra. ¿Sí? Lo mismo pasa si es del mismo o de distinto género al mío. Me gusta, qué sé yo, no elijo. Pero entender esto pasó mucho tiempo. Y entender esto, aún hoy, transmitirlo, implica un gran esfuerzo y una lucha cotidiana porque todavía insiste con el discurso de las elecciones. Fíjense, discursos, sectores que entienden un tipo de normalidad y logran transmitirla. Cuando transmitís esa normalidad, lo que estás transmitiendo es tu visión sobre la verdad. Y con las escuelas hay un gran problema, dice Foucault. Con esta escuela hay un gran problema. Con este lugar que tenemos nosotros acá hay un gran problema. Porque las escuelas son instituciones que lo que hacen es reproducir estos discursos. Son instituciones de esta modernidad, de este mundo moderno del hombre racional, científico, que tienen como función enseñarles a los más chicos cómo son las cosas. Díganme si eso no es transmitir mi verdad. Peor aún, es transmitirla como si fuera la verdad. Las instituciones, dice Foucault, las instituciones escolares, lo que hacen es amoldar los cuerpos, vigilarlos, controlarlos, para enseñarles cómo son las cosas, qué es normal, qué es anormal, qué está bien, qué está mal. Eso es control sobre los cuerpos. En nuestra época, en estos días, esto que estoy hablando ahora, se concentra aún más, chicos. Se extiende a toda nuestra sociedad. Estamos hablando que hay países que para combatir el coronavirus, ¿sí? Instalan aplicaciones en sus teléfonos y a través del recorrido que hagan con sus teléfonos necesarios para poder entrar hasta los supermercados, el Estado sabe por dónde anduviste, qué estuviste Eso haciendo. pasa en Corea del Sur. Pasa en Corea del Sur, ¿no? Mm. Es un control total sobre los cuerpos, sobre nuestra propia intimidad. Aplicaciones que saben todo el tiempo qué temperatura tenés. Para prevenir la expansión de esta epidemia, tenemos que controlar, te estamos cuidando. Por eso, tenemos un control total sobre lo que pasa en tu cuerpo. ¿No? Foucault lo que nos diría es el poder al extremo se está metiendo en nuestra corporeidad, en nuestro cuerpo, nos está controlando, nos está vigilando, con una excusa, válida o no válida, que es la enfermedad, pero lo cierto es que vas a tener al poder, hecho institución de gobierno, sabiendo qué haces todo el tiempo, cómo te sentís. Por una camarita puedo ver mis reacciones, podés ver mi reacción. Ante tu discurso, ¿qué hace mi cara? ¿Se puede leer eso? ¿Estoy disgustado o a gusto con lo que estás diciendo? Pueden saber todo el tiempo cuál es mi decisión política, mi orientación política, si soy opositor o no. Foucault. Entonces dice, recapitulando un poco, el poder, que es una relación social, se concentra en algunos lugares, en algunos sectores, en algunas instituciones, en algunas clases, la clase capitalista. Cuando se concentra, este poder tiene la capacidad de transmitir verdad. Por eso se concentra ahí. Entonces tenés un sector que dice, bueno, el mundo es así. El mundo es, unos trabajan, otros son dueños de los medios de producción.
Estos que trabajan en las fábricas de estos a cambio de un salario. Lo que hacen en esa fábrica no le pertenece al trabajador, le pertenece al dueño de la fábrica. ¿Sí? Entonces, a cambio de ese trabajo le dan un salario. Eso es así. ¿Qué hacen las escuelas? Nos enseñan eso. Nadie lo cuestiona. ¿Por qué no se cuestiona? Porque es un discurso de verdad, construida por una clase social, que no es el trabajador, es la otra clase social, los dueños de los medios de producción, que sostienen que el mundo es así. Y la escuela lo transmite. ¿Cómo? Bueno, a través de decirnos que nos tenemos que capacitar para después entrar al mundo de trabajo, es decir, de forma discursiva, pero también con nuestra disposición de los cuerpos. Y esto es fantástico. En el 75, ya en la década del 70, Foucault se dedica exclusivamente, o pone el foco, mejor dicho, al estudio del poder. En la primera parte estudiaba el saber, ¿sí? La construcción de verdad, la locura, lo normal. En el 70 estudia el poder. ¿Qué nos dice en el poder? Nunca se despega de la década del 60, ¿eh? Pero ¿qué nos dice con el poder específicamente? Bueno, estas sociedades modernas organizan instituciones, tienen instituciones encargadas de reproducir estos discursos de verdad, de transmitirlos y convencernos a todos de que no son un discurso de verdad, sino que son la verdad. La verdad. ¿Cómo son estas instituciones? Bueno, tienen la lógica del panóptico. El panóptico es un concepto que no es de él, sino es de Jeremy Bentham, otro tipo, anterior, qué sé yo, que grafica la imagen de las cárceles. Fíjense la imagen que hay ahí abajo, donde se ve todo alrededor en forma circular ¿cómo que se dicen? Pabellones. Las celdas, bien, los pabellones, las celdas, donde están los presos. Y en el centro una torre que tiene visibilidad 360 grados. ¿Qué hace esa torre? O mejor dicho, la persona que está en esa torre tiene la posibilidad de ver absolutamente a todos. Y quienes están en los pabellones no saben si efectivamente los están viendo. Es como el coso que hay en los bancos. Exacto. Vos no sabés si el guardia te está mirando o está durmiendo la siesta. Entonces, ¿qué pasa? Vos te sentís vigilada y no agarrás el celular. No, me agarra el celular, me agarra el vigilante, me saca. Pero por ahí el vigilante está durmiendo la siesta, pero vos no lo sabés. Te sentís vigilado. Fíjate que el libro se llama Vigilar y Castigar. ¿Qué nos dice Foucault? Estas instituciones modernas vigilan a los cuerpos, los controlan para moldarlos, para volverlos caballeros, diría Sabina, ¿no? Sabina dice, es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve. El problema es si no sabés si te están viendo o no. Entonces tenés que ser un caballero. Tenés que comportarte. Tu cuerpo se vuelve dócil. La escuela es un panóptico, dice Foucault. Piensa en nuestra escuela, toda vidriada, ¿no? Hermoso. Yo voy con esto. Compro, porque la verdad es mucho mejor que estar encerrado. Pero sin embargo, que esté todo vidriado significa que tu cuerpo está expuesto. Están viéndote a ver qué haces y qué no. No sería un panóptico exacto porque nosotros vemos cuando nos ven, ¿no? Sí. Bien. Sin embargo, en la disposición áulica es un panóptico absoluto. Los bancos de aquel lado, todos ustedes dispuestos, ¿sí? Piensen en la escuela tradicional, ¿no? En filas, hileritas, uno atrás del otro, mirándose el pizarrón. En el pizarrón está el saber, está el docente, que posee el saber. Ese saber que les tengo que enseñar, transmitir, inocular casi directamente, como si fuera una inyección, ¿sí? A ustedes, para que esta verdad que yo tengo, ustedes la incorporen. Les tomo un examen, control, dice Foucault. Controlo a ver si saben lo que yo les dije que tienen que saber. Ustedes, además,
mientras hacen el examen, no pueden saber si yo los estoy mirando, si los estoy vigilando. De hecho, les cuento, una vez que pasan de este lado del escritorio y empiezan a ver cómo transitan los exámenes, quiero que sepan que todas las veces que se copiaron uno los vio. Es imposible no verlos. Pero del otro lado creemos que no. ¿No? A veces nos confundimos. Pero bueno, ¿qué digo? Están visibles, sus cuerpos están expuestos, dice Foucault. Son cuerpos que están ahí para ser vueltos dóciles. No solo eso, fíjense, entran a un horario determinado, con un timbre. Durante una época escolar bien determinada. Se determina cuándo, cómo enseñar. Se determinan los tiempos. Se determinan los espacios. Acá venimos a aprender, allá se van al recreo. Cuando falta mucho a la escuela quedás libre. Quedás libre. Sí, ya el término te dice algo. Claro, buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad, no lo había pensado. Chicos, ¿cómo se llama la escuela de comercio? Escuela de comercio. ¿Eh? Para. Escuela Normal Superior. Escuela Normal Superior. Normal. ¿De dónde viene el normal? Ah, porque es la que dan los profesores. Sí, generaba, sí. Pero digo, la idea de lo normal es porque lo que quieren hacer es inocular normas. Está en el ADN de la escuela. Darnos normas. ¿Qué son las normas? Las reglas. Lo que se debe hacer. ¿Cómo son las cosas? Está en el ADN de la escuela esto de transmitir la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Bueno, lo que yo determino. Yo adulto, dentro de esta institución. Pero no es que se me ocurrió a mí me lo inocularon antes. Se va transmitiendo. ¿Y cómo se inocula eso? Bueno, a través de mantener a los cuerpos dóciles, calladitos, escuchando lo que yo les digo, atentos. Ya ahora nos liberamos un poquito, pero hasta hace unos años atrás, con una concepción de la estética, es decir, los cuerpos salubres, los cuerpos prolijitos, con guardapolvos, ¿no? Con uniforme, el uniforme. ¿Qué busca la institución con esto? Aún sin que las personas que lo integramos seamos quienes los decidimos, ¿no? Ni siquiera que lo pensemos. Pero la institución lo que hace es mantener a los cuerpos dóciles, vigilados, controlados, para que los cuerpos aprendan por sí mismos a cumplir funciones de la sociedad. Explico esto. Ustedes entran a la escuela y saben que tienen que cumplir un rol de alumno. No van a pretender acá, o no pretenden actuar como actúan en su casa, en su habitación, con sus hermanos. Con sus hermanos cumplen otros roles. Acá cumplen el rol de alumno. No llegan a la escuela y pretenden entrar a la dirección y dirigirnos a la escuela, porque saben que esa no es su función. Eso lo están aprendiendo desde que se institucionalizaron en el jardín. Las instituciones modernas les enseñan a sus cuerpos a través de las prácticas cotidianas que en distintos lugares de la sociedad ustedes tienen un rol para cumplir y en otros lugares tienen otro rol para cumplir. Así, cuando salgan de la escuela, saben que si suben a un bondi, no van a pretender manejarlo. Se van a sentar de pasajero. Si suben a un remis, lo mismo. Y si entran a una fábrica, ¿sí? Van, contratados como obreros, como operarios, como laburantes, van a cumplir funciones que le indiquen los superiores. Si entran a una empresa, si entran a un comercio, no se van a llevar lo que tienen en la góndola, saben que tienen que cumplir el rol de cliente, que es elegir, pagar e irse. No van del otro lado del mostrador a intentar vender lo que hay ahí. ¿Se entiende? La escuela nos normaliza, nos dice, esto es lo normal. Vos, cuerpito, aprende a hacer esto, porque esto es el lugar que te toca, esto es lo que está bien.
¿Sí? Y acá está lo heavy. Cuando estos discursos entran en nuestras cabecitas, entran sin rótulos. Es decir, no nos alertan, no nos dicen, ojo Nina, que acá te estoy explicando cómo es la verdad de esta clase para que salgas al mundo y sepas subir al bondi. Pasa de forma anónima, construyendo nuestra forma de ver el mundo, chicos. Por eso mi frase de la clase pasada es, ¿soy yo el que piensa cuando pienso? Por eso Foucault dice, el hombre ha muerto. Porque lo que está diciendo Foucault es que son estos discursos los que construyen nuestra forma de ver el mundo. No solo eso, sino que además nos encargamos nosotros mismos de ser nuestros propios policías. ¿Qué pasa si ahora uno de nosotros se saca la ropa y sale corriendo? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué vamos a decir de ese alguien? Un pervertido. Pervertido, loco, enfermo. Lo vamos a juzgar, porque en nuestras cabezas, y aclaro, también en la mía, estoy dentro de esta normalidad, es anormal eso, no está bien. Ahora, diría Marqués, ¿eso es así necesariamente? Nuestra forma de ver el bien y el mal, ¿es una forma que viene por naturaleza? ¿O es una forma construida políticamente por una sociedad? ¿Qué pasa si una de ustedes, chicas, sale a correr con el torso desnudo? Andamos provocando a la gente. ¿Qué pasa si alguno de nosotros, chicos, salimos a correr con el torso desnudo? Está perfecto. Eso es una construcción política. Eso es construir la normalidad. Y no solo eso, sino que nosotros salimos a mirar al de al lado y a señalarlo cuando hace lo incorrecto. No es que viene Alberto y dice, Agustina, estás corriendo en bola, loca. ¿Qué haces? Pero Somos nosotros. ¿Qué? ahora que hablamos de esto, Sí. ¿cómo se llamaba el loco este que vos mandaste el video? José Pablo Feynman. Ese. Bueno, viste que en el video del loco ese continuamente hacía la pregunta de si el hombre ha muerto, ¿quién es el que está en las calles? Bien. O algo así. Sí. Yo no entendía qué quiere llegar con eso, o sea, cuál era la Excelente. explicación de eso. Porque, ¿qué pasa? Y esto lo vamos a conectar después con historia, con el Mayo francés. En 1968, hago una breve introducción, en 1968 en Francia se produce una gran revuelta de estudiantes y obreros, ¿sí?, protestando contra la sociedad y el modo de vida, un modo de vida opresor. Protestaban contra el bloque occidental, pero también contra el bloque comunista. Oprimía al individuo en el Mayo francés. ¿Qué decía ese sujeto que salía a la calle a protestar? Decía, sean realistas, hagan lo imposible. Eslóganes totalmente románticos, si se quiere, revolucionarios desde de la normalidad, cuestionando la normalidad. ¿Por qué dice Feynman lo que dice? ¿Quién estaba en la calle si estamos todos inoculados con el discurso del poder? Si todos tenemos nuestro discurso adentro, si el hombre ha muerto, somos una bolita de un manojo de cientos de discursos. ¿Quién es el que está en la calle? ¿Quién es? Y acá viene la frase excelente, o la palabra. ¿Quién es el que se resiste a esa normalidad que construye la sociedad? Y acá aparece a donde va Feynman. Foucault dice, si hay poder, es porque hay quien resista. Yo no puedo ejercer poder sobre un termo. Si yo ejerzo poder es porque del otro lado hay alguien, un sujeto racional, un sujeto con derecho individual, alguien con capacidades de resistirme. El amo, cuando ejerce poder sobre el esclavo, ejerce poder porque el esclavo potencialmente podría decir, no, anda a cagar y darle un tiro. Si ejerce poder es porque lo termina sometiendo a ese hombre y lo tiene como apresado.
pero siempre está la posibilidad de que el apresado rompa sus cadenas. Yo no puedo ejercer poder sobre los termos, puedo ejercer poder sobre los hombres, sobre las mujeres. Claro, eso es un tema que ya se está empezando a hablar, porque todavía, al fin y al cabo, todos somos humanos, ¿me entendés? Y tipo, todos somos iguales, no hay ninguna diferencia. Pero el problema viene con esto del avance científico y todo, si en algún momento vamos a dejar de ser todos iguales, porque verdaderamente se empieza a cambiar, y ahí es cuando va a haber una diferencia. ¿Una diferencia en qué? Porque al fin y ahora todos somos humanos. Una persona que tenga más plata que vos, menos plata que vos, es igual. O sea, biológicamente, físicamente y mentalmente puede ser distinta pensando. Pero al fin y al cabo es un humano, o sea, no va a cambiar nada. Sí. O sea, no podés cambiar tu cuerpo. O sea, Ujú. no me malinterpreten, quiere decir, cuando, que se está viendo ahora, cuando con esto de que hay prótesis robóticas, pero no para gente que lo necesita, que ya está empezando a cambiar. Sí, entendí. O sea que vamos a ser mega oprimidos, porque si la gente ya está oprimida y somos biológicamente iguales, ahora listo, ya está. Claro, Ah. porque hoy en día, una persona tenga más plata o no, si los dos, ponele, te doy un ejemplo, los dos se agarran a cuchillazos, va a ser lo mismo, ¿me entendés? Claro. No va a cambiar nada. Esperen. Bien. Estoy cambiando el nombre de la clase anterior de historia, que la tengo guardada, porque si no, cuando guardo esta, se guarda con el mismo nombre y me la pisa. Y está por terminar y me pasaba eso. Sí. No, cuestión, estamos en la mierda. Ya está. A ver, espere, a ver si para hacer un cierre acá, antes de que termine esto. Bueno, entonces, algo interesante que me parece que podría quedar acá como cierre de esta clase, no el tema todavía, es esto mismo de que somos nosotros quienes nos vigilamos todo el tiempo. En nuestra sociedad tenemos las normas establecidas, lo que está bien de lo que está mal, y somos nosotros quienes nos encargamos de mirar al de al lado y señalarlo de una u otra manera cuando se escapa de lo normal. ¿Sí? Y decía, así todo, porque existe el poder, existe la resistencia. Y viceversa. Porque existe la resistencia, existe el poder. Es decir, ¿estamos destinados a ser dominados? De ninguna manera. Foucault va a decir, en la micropolítica, en nuestras acciones chiquititas, podemos resistirnos a ese poder. En nuestro accionar cotidiano, podemos resistirnos y decirle no. En nuestro contexto actual, podemos iniciar un movimiento de no utilización de celulares y dispositivos móviles para terminar con el control social. Entonces, nos dedicamos nosotros con nuestro selecto grupo, ya está, no nos comunicamos más por teléfono. Se terminó el teléfono, lo rompemos y volvemos a otros medios de comunicación. Formas de resistencia al poder. Sí, pero tenés que hacerlo todo al mismo tiempo, pues si yo ahora